Bueno, buenas tardes para todos mis hermanos. Les Muy agradecemos buenas por tardes. la compañía en la tarde de hoy para nuestra tarea. Para dar inicio, le vamos a dar la palabra a Piedad Telles para que nos regale, por favor, la oración de inicio. Buenas tardes para todos. Vamos a Buenas unificar tardes. nuestro pensamiento en uno solo para agradecerle al Padre Celestial por todas las bendiciones y dádivas que derrama sobre este querido planeta Tierra. Agradecemos, Señor, de todo corazón por darnos la hermosa oportunidad de tener este hermoso conocimiento de nuestra querida doctrina espírita y que, Señor, todos los conocimientos que nosotros podamos adquirir los podamos colocar en nuestra propia conciencia, en nuestro propio mejoramiento y también hacerlo extensivo hacia aquellos seres que en estos momentos necesitan del consuelo y necesitan de la luz del espiritismo. Agradecemos, oh Padre Santo, por darnos la maravillosa oportunidad de conocer a nuestro querido Maestro Jesús de Nazaret y que Él es el regente, guardián de este planeta Tierra, que siempre extiende sus miradas compasivas sobre las necesidades de cada uno de sus hermanos. A toda la playa de espíritus superiores que le acompañan y que le ayudan a dirigir este planeta, que también sean iluminados por ti, Padre Celestial, para que puedan seguir realizando cada una de las tareas y misiones que muchos seres en este plano corporal han adquirido. Señor, encomendamos el día de hoy la conferencia que nos va a dar nuestra querida compañera Ingrid, para que también ella sea inspirada, iluminada, y para que todos seamos esas antenas receptoras al conocimiento que ella nos va a regalar en la tarde de hoy. Que así sea. Bueno, para dar inicio a la charla de hoy, les vamos a pedir el favor de que eh, apaguen los micrófonos y que si tienen alguna pregunta, por favor, vía chat y al final les daremos respuesta. Ingrid Gómez es psicóloga de profesión y es miembro activo del Centro Espírita Rutas de Luz. El tema en la tarde de hoy es cuál es la verdadera plenitud del ser. Entonces le damos la palabra a nuestra querida Ingrid para que dé inicio. Bueno, buenas tardes para todos. ¿Sí me escuchan? Sí, señora, ya la escuchamos. Bueno, en el día de hoy el tema a tratar es ¿cuál es la verdadera plenitud del ser? Y para este tema voy a abordar eh, los libros de Juana de Ángeles, Plenitud, Vida, Desafío y Soluciones, Encuentro con la Paz y la Salud y Autodescubrimiento, y los libros de la codificación, el libro del espiritismo, de los espíritus y el evangelio. Bueno, la definición de plenitud, iniciamos por aquí. Dice, la idea de plenitud expresa la condición de que algo ha sido llenado o contabilizado en su totalidad. Es un término que proviene del latín y significa completo o lleno, por lo que tiene un sentido cuantitativo. Lo contrario sería la escasez o el vacío. Entonces, este estado de plenitud es un estado que muchos queremos alcanzar y que muchos anhelamos, el sentirnos llenos, completos en todas las áreas de nuestras vidas, sentir que nada nos hace falta, esa satisfacción que nos inunda el alma y el corazón, es algo que anhelamos y por el cual de pronto algunas veces llegamos a pensar, quiero alcanzar ese estado de plenitud, de pronto muchos no, pero sí sentir esa, o sea, nos conocíamos de pronto el término de plenitud, pero sí el sentir esa sensación de estar completo, de estar lleno, de sentir que no hay carencia de nada. Dice además que lo contrario sería la escasez o el vacío. Entonces vamos a entrar en detalle. Bueno, yo para apoyar esta charla traigo este pirámide de Maslow. Maslow es un psicólogo humanista y
transpersonal, que él habla sobre las necesidades o también de la teoría de las motivaciones. Entonces aquí él muestra en el cuadro unos niveles en los que nosotros vamos a ir pasando, ascendiendo de acuerdo a las necesidades que van surgiendo en nuestra vida. Y bueno, tenerlo en cuenta porque voy a ir nombrándolo más adelante en el desarrollo de la charla. Dice, la pirámide de Maslow habla acerca de las necesidades instintivas y hace una distinción entre necesidades deficitarias y de desarrollo del ser. Las primeras hacen referencia a una carencia. Satisfacerlas es importante para evitar consecuencias o sentimientos displacenteros. Entonces aquí vemos son estos 4 niveles que se presentan aquí. Como dice, son deficitarias. Empieza por las primordiales de todo ser humano de supervivencia, que son las fisiológicas, como la respiración, la alimentación, el descanso, sexo, homeostasis, o sea, todo lo que se requiere para la supervivencia, para tener ese equilibrio. En la segunda ya son de seguridad, se refiere a la seguridad física de su cuerpo, de suplir las necesidades en cuanto a la alimentación, a la salud, a la familia, a la vivienda. Las siguientes son de afiliación, que habla de la amistad, del afecto, la intimidad sexual, y también son las que tienen que ver con la parte social, ¿no? De afiliarse de formar parte de algún grupo, de tener la aprobación de los otros. Las que siguen son las de valoración, seguridad en sí mismo. Hablan del autorreconocimiento, de la confianza, del respeto, el éxito. En esta está la autoestima, cómo yo me valoro, cómo yo me veo. Y el siguiente nivel ya son las de autorrealización. Les dice que las de autorrealización o de desarrollo del ser hacen referencia al quehacer del individuo. Estas son importantes para el crecimiento personal y no tienen que ver con el déficit de algo, sino con el deseo de crecer como persona. Entonces, aquí ya es un paso más allá, ¿no? Ya tiene que ver más con el ser, con el sentir, con el sentido de vida el darse uno cuenta cuál es el sentido de la vida, para qué está. Y aquí aparece la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas. Entonces, como podemos ver, en el segundo nivel de seguridad habla de la moral. Y aquí venimos a hablar de la conciencia. Nosotros, desde un principio de nuestra creación, tenemos la conciencia. Dios ha puesto allí la conciencia, lo dice el libro de los Espíritus en la pregunta 621. ¿Dónde está escrita la ley de Dios? La ley de Dios está puesta allí en la conciencia. Y también dice la 621, ¿qué necesidad habría de recordarla, no? Entonces, porque a veces se nos olvida. Entonces, aquí está la moral y nuevamente está en autorrealización. Y vamos a ver por qué aparecen los dos, pues desde el análisis o la interpretación que yo para lo cual estoy utilizando esta pirámide. Bien, en el proceso de evolutivo, los seres humanos, pues sabemos que venimos en procesos de reencarnación tras reencarnación para ir evolucionando, ir creciendo, ir avanzando en todos los aspectos y las áreas de nuestras vidas. Hay muchos seres que por muchas carencias en esas primeras etapas de su vida, o por lo que de repente en vidas anteriores no concluyeron, no resolvieron algunas cosas, se quedan como estancados. Entonces, de alguna forma llegan a suplir esas necesidades que veíamos las deficitarias, llegan hasta cierto punto allí donde está la autoestima. Hay un poco de miedos, de culpas, de taras que hacen que como que no se pueda dar un paso más allá. Y entonces muchas veces nos quedamos dando vueltas en ciclos, vida tras vida, en esos 4 niveles.
Puede ser que podamos llegar a una carrera profesional, claro, pero puede ser una persona muy exitosa a nivel profesional, pero de pronto tiene mucha carencia y mucha dificultad para relacionarse con las otras personas, para tener una familia. ¿M? Entonces, en este proceso, en algún momento, en la etapa de este proceso, llega un momento donde uno dice, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más hay? Muchos tienen, o se tuvo la idea durante mucho tiempo, y todavía hay personas que tienen esa idea, que somos como todos los seres vivientes, nace, crece, se reproduce y muere. O que vida solamente hay una, entonces hay que vivirla, vivo esta vida, la gozo, la disfruto, y llegó la muerte y ahí acabó todo. Pero en algún momento de la vida se llega a sentir una necesidad, algo, una carencia que todavía no se ha suplido, y a surgir esas incógnitas de qué pasa, qué hay más allá, qué está haciendo falta, a cuestionarse uno qué hay, si se acaba todo cuando llega la muerte, qué pasa ahí. Entonces empieza a ver esa incógnita, y para muchos esa búsqueda de qué hay más allá. Entonces empieza a buscar en cosas, en animales, en personas, en situaciones, en religiones, en esoterismo, en el sexo, en muchas cosas, a buscar respuestas a ese vacío y a eso que siente que le hace falta para llenar ese vacío, pero no lo encuentra. Entonces surge ese vacío existencial. Entonces aquí vamos a ver este cuadrito. Entonces empezamos en ese proceso a buscar, ¿no? Entonces empezamos en tener, ya lo veíamos antes, tener un trabajo, tener el alimento, tener una familia, tener una pareja, tener. Vamos buscando cómo suplir las necesidades que se van presentando. Y el motivo la motivación, más muchas veces como la competencia, ¿no? Yo quiero, yo puedo, si usted tiene, yo también, yo necesito, la necesidad y el competir siempre con el otro. No compartir, eh, no, no está todavía esa idea mucha de la solidaridad, sino más de la competencia. Y de hecho en la educación que venimos de casa, viene mucho esa idea, ¿no? De que seamos competitivos frente al otro. Y eso nos da una idea de éxito. En la medida que tengamos, que avancemos, que podamos pasar por encima del otro, nos va dando la idea de éxito y por tanto de felicidad. Creemos que en la medida que tengamos éxito en lo que estamos buscando, pues vamos a encontrar la felicidad. Pero muchas veces no se da, empiezan conflictos, empiezan a surgir miedos, frustraciones, que llevan al desánimo, a la amargura, al resentimiento, envidias, porque de repente lo que yo quiero no lo tengo y el otro sí. ¿Sí? Conflictos con las familias, con las otras personas, en los ámbitos que nos desenvolvamos, y conflictos internos. Miedos surgen de todo. Nosotros somos expertos en tener miedos, y hay miedos a la vida, miedos a la muerte, miedos al tener, miedos a la escasez, a la soledad, miedo al dolor, al sufrimiento, y sin embargo, pues a veces alimentando ese miedo, lo que hacemos es que alimentamos el sufrimiento. Entonces, cuando de repente las cosas que hemos buscado tener, que nos den ese éxito, esa supuesta seguridad y felicidad, no la logramos tener, entonces viene ese sentimiento de fracaso, la idea de que hemos fracasado, y lo que genera un sentimiento de infelicidad. Y se pierde el ánimo, el deseo de seguir adelante, ya para qué, yo no puedo, y entonces empiezan esas ideas derrotistas, ¿no? Se pierde ese deseo de vivir, y muchas veces uno escucha personas, pero ahorita con lo que pasó en San Andrés, escuchaba yo un señor que es la manifestación que tienen muchas personas. Decía, yo trabajé toda la vida para tener esto, toda la vida, todo el sacrificio, todo lo que hice para tener esto, y pasó un ventarrón y me quedé sin nada, todo se acabó. Entonces, el corazón en ese momento, pues está triste, está dolido, pero también está de repente sintiendo que yo era esto que tenía. O sea, todo lo que hice en la vida era por esto y no tengo nada, entonces ya no soy nada.
no se ve en ese momento otro ángulo de la vida o de las cosas, o se asimile de otra forma distinta, sino de la pérdida de eso que logré tener y que por lo que luché, trabajar. Entonces viene el sufrimiento, parece el sufrimiento se manifiesta de muchas formas. Nosotros sufrimos por lo que, por lo que nos pasa en el presente, sufrimos por el pasado, sufrimos porque no podemos, no podemos aceptar que pasen cosas que no podemos controlar. La vida trae cambios todo el tiempo y no sabemos asimilar que esa impermanencia es un hecho. Entonces eso nos trae sufrimiento. Los apegos que tenemos hacia las cosas, hacia las personas, hacia todo eso nos trae sufrimiento. En el libro de los espíritus, en la pregunta 895, dice que el apego a las cosas es una muestra la señal notoria de la inferioridad de un espíritu. Entonces, aquí todo este proceso lo pasamos porque todavía estamos en un nivel inferior, todavía no hemos avanzado, no hemos ido a ese nivel del despertar a una nueva forma de ver la vida. En muchos aspectos, no hay muchos aspectos que tenemos conquistados, esto no es una idea general en todo, hay muchos aspectos de la vida que los hemos podido manejar y que los hemos podido sortear, pero hay muchos otros que nos cuestan trabajo. Entonces, en esa idea se empieza a buscar por otras rutas cómo alimentar ese vacío. Entonces se dejan por los placeres, por los deseos, por las pasiones, por las posesiones. Vienen esas fugas psicológicas que llama Juana de Ángeles, los vicios, asunto que va a traer pues más sufrimiento, ¿no? También hay algo que nos limita mucho, hablando en búsqueda de esa autorrealización que veíamos allí en la pirámide, son las críticas que nos generan inseguridad. Entonces muchas veces nosotros estamos desde niños expuestos a las críticas, a la opinión del otro, lo que el otro diga, de cómo el otro me ve, de cómo el otro, qué cree el otro de mí, y nos dejamos influenciar mucho por eso. Entonces esto, estando en un estado psicológico que no es el ideal, pues un estado inmaduro como es en un espíritu inferior como somos. Entonces, ¿esto qué hace? Esto nos hace perder la seguridad, nos hace perder el deseo del emprendimiento, creemos que no somos capaces, que no podemos, y nos llenamos de miedos que no nos dejan buscar explorar o experimentar esas situaciones que se puedan presentar que nos ayuden a ser creativos y a salir adelante, a buscar recursos y a buscar cosas que podamos hacer para crecer en cualquier actividad. Entonces nos dejamos aminorar y como que nos frenamos. Muchas veces dejamos de hacer cosas, pero no, pero si fulano no pudo, le dicen, no, pero es que eso es para el que tiene plata, usted para qué se va a meter en eso, mire que eso es para una persona que sea inteligente, usted pobrecito pues no puede. Y así todas esas críticas nos van aminorando, nos van achiquitando. Y entonces esa autoestima pues se va aminorando tanto que perdemos la confianza en nosotros mismos. Por eso decía en un principio que muchas veces llegamos como hasta ese nivel y nos quedamos dando vueltas ahí, porque como no confiamos en nosotros, no creemos en nosotros, no creemos que tengamos las capacidades para ir más allá de donde hemos llegado, entonces nos quedamos allí frenados y no alcanzamos a dar ese paso para la autorrealización y para la plenitud. Entonces todo esto es el resultado del vacío existencial, ahí está, en que ponemos nuestro sentir y nuestra forma de pensar y asimilar la vida en el tener y no en el ser. Se nos olvida que somos seres únicos, somos seres especiales, somos seres que tenemos la capacidad como ser pensante, con raciocinio, con inteligencia, con todas esas cualidades que Dios nos dotó de ser adelante.
Entonces también vemos que también surge un conflicto interno, ¿no? Entre el ser que hablábamos y el estar. Entonces muchas veces nos quedamos en este estar. Y como fuimos criticados y como siempre nos decían qué debíamos, qué no debíamos hacer, o por qué no podemos hacer las cosas, aquí en este momento ya volteamos la torta, como dicen, y entonces ya un mecanismo de transferencia nos volvemos críticos de los otros. Entonces todo lo que el otro hace nos molesta, todo nos irrita, no nos gusta, no nos parece. Empezamos a voltear los ojos, la boca cada vez que alguno hace algo que no nos agrada, todo nos molesta. Y entonces, y todo nos genera insatisfacción, nada nos gusta, todo no nos parece, no nos acomodamos a muchas cosas, estamos a veces en ese malestar constantemente y lo que hacemos es que mantenemos una máscara, esa máscara de la personalidad que mostramos una cosa, no dejamos ver que las personas conozcan realmente cuáles son nuestros sentimientos. Muchas veces con una ira o con un orgullo estamos disfrazando un temor, una inseguridad, algún miedo. No nos mostramos como somos. Y entonces ahí vienen los sentimientos adversarios, que siempre estamos sintiendo, estamos viendo que hay una cosa en la pantalla. Nos sentimos mal, nos sentimos afocados, a veces sentimos, hay una cosa que me desconcentra. Bueno, sentimos que en esos sentimientos tenemos el miedo, el temor, y a veces los queremos disimular, como ya decía, con otros, ¿no? Para no mostrar cómo éramos. Y no nos damos cuenta que es estar, en un momento yo estoy, entonces yo puedo estar triste, estoy triste, pero no quiere decir que yo soy una persona triste. De repente yo tenía un emprendimiento, algún negocio, algo que quise hacer y no me salió bien. Y entonces yo me siento fracasado, pero es en ese momento, frente a eso que me siento fracasado, no quiere decir que no quiere decir que yo sea, ¿no? Sino es algo que está en ese momento, es pasajero. Entonces muchas veces nosotros dejamos que algo que nos ocurrió nos determine, nos haga sentir que siempre todo va a ser así, entonces empezamos a tener ideas derrotistas de que no, es que yo siempre, a mí siempre, tenemos a veces esas expresiones deterministas, es que yo nunca puedo, a mí nunca me salen, yo siempre pierdo, siempre me va mal, siempre me roban. Nos damos cuenta solamente de lo malo que nos pasa a veces, de las experiencias negativas, desplacenteras que nos pasan a veces, pero no tenemos en cuenta todas esas cosas positivas que nos pasan casi siempre. Y yo decía alguna vez un ejemplo de una experiencia personal. Uno sale de 365 días del año a la calle y no le pasa nada. Y un día salió y lo robaron y solamente recuerda ese día que lo robaron. Entonces, ese día empieza a generarle los miedos, las experiencias que pueda sentir en situaciones similares al acontecimiento que tuvo. Entonces, a veces nos enfocamos solamente en esos sentimientos que lo que hacen es generarnos más miedos y más inseguridades. Entonces, en esta parte del ser vamos a ver cómo empezamos a descubrirnos, a conocernos a nosotros. Dice, no soy como me siento. Que yo puedo sentirme triste, pero no soy una persona triste. Puedo en algún momento estar enojado, pero no quiere decir que yo soy un gruñón. Todos los días de mi vida soy una marginaada. Puedo sentir en un momento algún sentimiento que no sea placentero, pero no quiere decir que siempre soy así. Esos sentimientos y esos momentos no me determinan porque son momentos. Empezar a hacer un análisis cuidadoso de los sentimientos para transformarlos en positivos. Entonces, es ver cómo eso que me pasó en un momento o en el pasado no necesariamente me va a volver a pasar. Muchas veces pensamos eso y pensamos en forma negativa. Entonces, es esa idea de empezar a pensar en positivo.
la mayor parte del tiempo, la mayor parte de nuestros pensamientos, que en un día son como 600 y pico, si no es que son más, pensamos a veces en todo lo negativo que nos puede pasar o las cosas negativas que nos pasaron. Y dedicamos la mayor parte del tiempo a pensar en lo negativo y no en lo positivo que nos puede pasar, no en lo positivo de las cosas. Entonces es eso, empezar a hacer un cambio en esos patrones de pensamiento para modificarlos hacia lo positivo. Porque muchas veces esos sentimientos y esas emociones, muchas veces nos enfocamos tanto en ellos hacia lo negativo que muchas veces lo que hacemos es que atraemos que nos pasen esas cosas negativas. Y a veces nos imaginamos de un acontecimiento, empezamos a reproducir cualquier cantidad de pensamientos que nos generan preocupación, ansiedad, angustia y por supuesto sufrimiento. Por decir algo, de repente se me ocurre pensar que en esta crisis voy a perder el empleo. Entonces, ya después a ese pensamiento le añado que si pierdo el empleo no voy a poder pagar el estudio de mis hijos. Si no puedo pagar el estudio, no puedo pagar el apartamento y de pronto mi esposa me deja y de pronto, entonces ya se va formando una pirámide de calamidades y de angustias, de cosas que no han pasado y que probablemente no pasen. Entonces es cambiar esa forma de pensar hacia las cosas positivas que sí quiero que me pasen. Las emociones se convierten en agentes de compensación de estímulos para las realizaciones. Entonces yo voy a pensar en las cosas que me pasen, voy a sentir, voy a alimentar esas emociones también con el hacer, ¿no? Porque no solamente yo quiero, yo soy positivo de pensamiento, pero no soy activo, ¿no? Tengo que trabajar para lograr eso que quiero, eso que estoy pensando y que estoy planeando hacer. Entonces también lo trabajo, lo programo y le coloco toda la mejor energía y toda la mejor disposición, tanto en sentimientos como en pensamientos, para que eso se vaya armonizando, vaya estando en un nivel vibratorio que me ayude a subir esa motivación y ese deseo de hacer las cosas, ¿no? No que antes de hacer las cosas ya me sienta derrotado. Y este ser es permanente, ¿no? Yo siempre soy, siempre somos. El estar es pasajero. Yo en un momento puedo estar enojado, en el otro contento. En cambio, siempre soy. Y eso es algo a lo que tenemos que empezar a trabajar en ese ser. En la medida que trabajo en ese ser, empiezo a ser consciente de conocerme, mis pensamientos, mis emociones, qué es lo que me molesta, qué es lo que me irrita del otro, que cuando me da mal genio, qué es lo que me genera ese mal genio, y a veces me doy cuenta que todo lo que me molesta en el otro son cosas que realmente están dentro de mí, son conflictos internos que yo tengo y que ahí puedo empezar a identificarlos, empezar a trabajarlos, ¿no? El otro me sirve de espejo, pero realmente lo que hay adentro y afuera, el conflicto interno que yo tengo, lo veo fuera. Y empezar a trabajarlo desde ir identificando qué es lo que me molesta, y muchas veces tenemos que ir a sanar esas heridas de la infancia, del ayer, ir viendo en el presente cómo se me está manifestando la vida, voy sabiendo de pronto qué fue de mi vida anteriores y en qué fallé. Y esas emociones a las que muchas veces por las que me dejo llevar, me están mostrando la falencia que tengo y lo que aún me falta trabajar y cultivar para mejorar. Esto es el proceso de autodescubrimiento, ¿no? De autoconocimiento, donde me voy conociendo y voy encontrando tanto mis cualidades como las cualidades que ya he ganado, que ya he conquistado en esta vida y en las anteriores, como las que me faltan por, por conquistar. Entonces, en este proceso para llegar para llegar a la plenitud, voy a recorrer estos pasitos, pueden ser más, pueden ser menos, pues yo los resumí en estos. En el proceso de autodescubrimiento,
de despertar, de iluminación y de plenitud. Entonces vamos a seguir. En el de autodescubrimiento, como decíamos, había una incógnita que, que no tenía respuesta, que me generaba un vacío, que no sé quién soy, no sé qué hay más allá. Y en el momento de la plenitud ya estoy en una conexión con el pensamiento cósmico, ¿no? Ya estoy iluminado, ya sé quién soy, de dónde vengo, para dónde voy. Entonces, en el autodescubrimiento, dice Juana de Ángeles, aquel que se conoce sabe cuáles son los recursos que puede utilizar para cumplir con las tareas y funciones que le cabe ejecutar y las acepta como parte del proceso existencial en el cual está insertado. Entonces, la medida que nos conocemos y vemos la vida que nos tocó, como se dice, nos damos cuenta que ahí estoy por algo y para algo, que tengo unas herramientas y que tengo algunas cosas que me faltan y que ahí tengo que empezar a trabajar para ese progreso y para ese crecimiento tanto personal como espiritual o familiar en el ámbito que me mueva. Si me tocó ser campesino y estoy en el campo trabajando la tierra, hago el trabajo lo mejor que pueda y en cualquier área que nos corresponda, el de ser mamá, el cumplir los roles de ser mamá, de ser esposa, de ejecutar cualquier trabajo, cualquier profesión, hacerlo siempre con toda la devoción, honestidad, responsabilidad y en algún momento la misma vida nos va mostrando otro paso, ya nos va mostrando que ya hemos cumplido con unos requerimientos hacia ese momento y nos va presentando otros retos más adelante para seguir. Dice, esa comprensión le da dignidad y lo enriquece de entusiasmo ante cada conquista, como perspectiva para la próxima victoria. Entonces, ahí la aceptamos con humildad, trabajamos con entusiasmo, con motivación para salir adelante, porque muchas veces somos muy quejosos de todo y de todo nos quejamos y por qué a mí, por qué yo y por qué nací aquí, no allá, por qué este color y no del otro, por qué esta estatura y no de la otra, y no somos agradecidos con lo que tenemos. Siempre estamos mirando lo que nos falta y no miramos ni valoramos lo que ya tenemos. Y por no mirar lo que ya tenemos, pues no alcanzamos a descubrir todo el potencial que tenemos. Y porque muchas veces estamos pues con los ojos expuestos fuera, ¿no? En otros, en lo que otros tienen, en lo que otros pueden ganar y no en lo que nosotros mismos podemos descubrir en nosotros mismos. Cuando logramos tener esta disposición de trabajar con ese entusiasmo, con esas ganas, entonces alcanzamos una meta y cuando alcanzamos una meta es, no, pero mire cómo llegué acá, qué chévere que pude y ahí eso le da una motivación y un impulso para ponerse otras metas y otras metas y es cuando se va y se va avanzando, ¿no? Se va progresando en todas las áreas de la vida, laboral, familiar, social, espiritual, psicológica incluso. Pero hay muchos seres espirituales que son perezositos, que son reacios y entonces se quedan estancados y pueden pasar varias existencias, como ya lo he dicho, moviéndose en lo mismo, ¿no? Inactivos. Y esa inactividad no los deja avanzar y les va a traer pues más sufrimiento. La pregunta 988 dice, el espíritu no puede adquirir conocimiento y elevarse sino por la actividad. La inactividad lo aleja de la felicidad. Entonces, no podemos creer que nos vamos a sentar a meditar y a contemplar el universo y así no le hago mal a nadie y me lleno de muchas virtudes sin mover un dedo, porque así no funciona. Para todo lo que necesitamos en la vida necesitamos trabajar, necesitamos esforzarnos, necesitamos disciplina y en muchos casos necesitamos hacer muchos sacrificios para poder alcanzar lo que nos proponemos. Y cuando se logra esa sensación yo creo que son pequeños atisbos que la vida nos da de sentir esa plenitud. Cuando uno alcanza algo que se ha propuesto y que le ha costado trabajo y que lo ha logrado, yo sé que los que me están escuchando lo saben, es una sensación, una satisfacción tan profunda y una gratitud de poder saber que uno pudo llegar allí
Y eso, cuando se va logrando esto, nos vamos dando cuenta que sí teníamos más capacidades, que en algún momento pensamos que no podíamos, pero sí podemos llegar allá. Y tenemos mucho más aún para seguir avanzando. Esta diapositiva es como un resumen de todo lo que acabo de decir, entonces la voy a leer rápidamente. Dice, el ser humano está destinado a la plenitud, al estado luminoso. Debe aplicar en ello todo su empeño a fin de que el proceso de autoperfeccionamiento moral y espiritual esté acompañado por convicción, sin retrocesos en las decisiones ni temor ante los avances y las conquistas obtenidas. Al principio esa necesidad se manifiesta en forma de vacío existencial, que se convierte para él en un tormento de insatisfacción, del cual nada consigue como aporte para la conquista de la armonía o de la alegría de vivir. Puede acumular objetos, disponer de recursos financieros y afectos, de facilidades de múltiples características, y sin embargo subsiste en él la carencia de algo indefinible. Entonces nos dice Juana de Ángeles en Encuentro con la Paz y la Salud. Bueno, en ese proceso de descubrimiento, ya vamos dando un pasito y vamos avanzando. No quiere decir que cuando yo entro al siguiente nivel, he culminado totalmente con el anterior, ¿no? Todos esos procesos se van dando uno con el otro, y se requiere tener mucha paciencia con uno mismo y con los demás y mucha constancia para seguir avanzando y para alcanzar todo lo que nos hayamos propuesto. Dice, estar despierto es encontrarse pleno, consciente de su realidad interior y de las infinitas posibilidades de crecimiento que están a su alcance. Liberarse de los miedos que lo inmovilizan en la inutilidad. Conscientes del propio valor, enarbolando el estandarte del coraje, superando los vicios y desarrollando las virtudes en el campo inmerso de la conciencia. Cuando se está despierto, las conquistas y encuentros son internos, resplandecientes y calmos. Entonces aquí vemos cuando vamos, como decía, venciendo esos miedos, esas inseguridades, superando esos vicios y todas esas imperfecciones y taras que teníamos que nos impedían el avance, nuestras características en el temperamento, en nuestro ser, en nuestro sentir es distinto. Ya esa conquista, a veces pensamos que la conquista es conquistar todo lo de afuera, y la mayor conquista es conquistar a nosotros mismos, nuestra propia conciencia. Y aquí traigo a recordación lo que veíamos en la pirámide, ¿no? Cuando hablábamos de la moral en las primeras etapas, era esa ley de Dios que está allí puesta en la conciencia y que pues, se nos olvidó que estaba allí, ¿no? En la medida que nos vamos despertando, en la medida que nos vamos descubriendo, esa conciencia se va despertando. Aquí ya hay un despertar de conciencia. Cuando hay un despertar de conciencia, yo me hago consciente, o sea, yo ya sé qué es bueno y qué es malo, siempre lo he sabido, pero pues como estaba dormida, hacía lo que quería. Ya cuando se me despierta esa conciencia, ya sé, ya soy consciente de lo bueno y lo malo, y el ser consciente implica que dejo de hacer lo que sé que está mal y empiezo a mover mis acciones, mi vida, mi sentir, mi pensar hacia el bien, siempre hacia el bien. Ahí es donde nos estamos ya despertando. Dice que no se irrita o se fastidia o se perturba con aquello que lo agrede, que lo persigue o que busca afligirlo. Y aquí tenemos de ejemplo a María Magdalena, a Pablo de Tarso, Francisco de Asís, Buda también, y bueno, muchos otros que Juana de Ángeles menciona allí. Pero yo quería traer a recordación la vida de María Magdalena. Cuando tenía su conciencia dormida, ella tenía una vida muy desordenada. Y al igual que ella, muchos pueden decir, no, pues es que yo robo o yo me prostituyo o yo hago esto o lo otro, porque pues si no lo hago me muero de hambre o mis hijos se mueren de hambre. ¿Mm?
Y eso es lo que piensan en ese momento. En el momento que María Magdalena empezó a despertar, empezó a escuchar esos mensajes de la buena nueva que le dan esperanza, que le hacían sentir que era un ser valioso, que le hacían sentir que no era menos de nadie, que podía hacer muchas cosas, que tenía muchas capacidades para salir adelante, que no se iba a morir de hambre, que necesitaba amarse a ella y amar al prójimo, y amar al prójimo era no hacerle daño a otro. En ese momento estuvo ese despertar. Y cuando ella se despertó su conciencia, de ese día en adelante ella empezó a seguir a Jesús. Todos los días seguía a Jesús y no se murió de hambre ni le pasó nada. Al contrario, cada vez se sentía más feliz y más plena porque iba en el camino correcto. Y Pablo de Tarso también tuvo el despertar ahí en la puerta de Damasco cuando Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? ¿No? Y en el momento, y para Pablo ese despertar fue doloroso, porque primero quedó en una ceguera y segundo, ese despertar traía en el trabajo que iba a empezar a hacer, a pasar de perseguidor a perseguido. Francisco de Asís también, en el momento que tuvo ese despertar, decidió desapegarse de todo lo que tenía. No necesitaba nada. Él necesitaba ayudar a los que sí tenían necesidades y decidió apostarle a eso. Buda también tuvo el despertar de una forma más tranquila, allí debajo de un árbol, cuando fue iluminado y tuvo compasión por el sufrimiento de otro. Le empezó a enseñar la necesidad de ir por el camino del medio. Para él el camino del medio hacía referencia a que nos tuviéramos siempre alejados de los extremos que siempre traen los excesos y los excesos que nos traen el sufrimiento. Entonces todos tuvieron un despertar diferente, pero ese despertar significó un cambio, un cambio. Tenía un conocimiento, pero aquí ya el conocimiento se vivencia, se hace realidad en la vida de cada uno de ellos y empieza a presentarse una transformación. También ese despertar de conciencia va no solamente en relación al otro, en relación conmigo mismo, sino en relación a todo cuanto existe. A seres vivos, hasta inertes, dice Juan, hasta las piedras y los minerales. Es esa relación mía con ellos, ¿no? ¿Cuánto hago yo para aportar al mantenimiento, a la salud del planeta, al cuidado de los animales, al cuidado del otro, del bienestar del otro? Ese saber que todos somos, somos codependientes unos de otros y nos aportamos unos a otros. Tener esa conciencia y esa gratitud también con el planeta. Dice, redescubrir la alegría de vivir y de actuar, ampliar el campo de la comunicación en la naturaleza, con la naturaleza y todos los seres, multiplicar los medios de dignificación humana, colocándolos al alcance de todos, someterse a la elocuente propuesta de iluminación que puede encontrar en todas partes. Reconocer que en todas partes está Dios, en todas partes está la mano de Dios, la creación de Dios. Dios siempre dador de todo lo bueno. Entonces entramos a armonizarnos con esa naturaleza y a vibrar en esa armonía de paz y de comunidad con todo cuanto existe. Después se presenta la iluminación, el proceso de iluminación. Dice, se produce cuando se tiene capacidad para comprender qué se es, de dónde se ha venido y hacia dónde se va, para culminar con el esclarecimiento acerca de qué se debe realizar en la tierra. Entonces, en este momento ya sabemos que no somos solamente este cuerpo físico, y que no solamente nos alimentamos para nutrir este cuerpo físico, sino que somos seres espirituales, que venimos del mundo espiritual y que al mundo espiritual vamos a volver,
porque esa es nuestra casa. ¿Sí? Y que todo lo que tenemos aquí, todas nuestras posesiones, se quedan aquí, nada nos llevamos, solamente nos llevamos todas esas ganancias, toda esa riqueza interior, todas esas virtudes que hemos desarrollado aquí y todo lo que hemos conquistado aquí es lo que nos llevamos. Nada material. Y cuando comprendemos eso, ya le damos un sentido diferente a nuestro existir aquí en este planeta. Dice, para culminar con el esclarecimiento acerca de qué se debe realizar en la Tierra. En la Tierra, pues venimos a progresar, ¿no? A trabajar en pro de nosotros, en pro del otro, a servir, a ayudarnos unos a otros, porque está la ley del progreso, la ley de sociedad, que tienen que llevarse a cabo y cumplirse aquí en la Tierra para poder nosotros alcanzar esos niveles de avance y de progreso que buscamos y que queremos para llegar a ese estado de plenitud y de felicidad. Dice, la ignorancia de esos postulados mantiene al individuo en la oscuridad, en el tormento de las dudas y de las aflicciones. Y pues así es, cuántas veces estuvimos en un momento de ignorancia en nuestra existencia, que lo único que hacíamos era de pronto hacer cosas que eran dañinas hacia nosotros y hacia los otros, ¿no? En la ignorancia. No nos dábamos cuenta de que lo que hacíamos o lo que pensábamos era malo para todos, para ese relacionar que tenemos entre nosotros. Lo que hacemos era limitar esa capacidad de avanzar y de progresar. Cuántas guerras, cuántos desastres han acontecido entre la humanidad por esa ignorancia. Dice, la iluminación rompe las tinieblas de la ignorancia, favoreciendo la continuidad de la experiencia del equilibrio y de la armonía que conducen a lo luminoso. Entonces sabemos que para salir de la ignorancia necesitamos pues la educación, necesitamos instruirnos. Y pues podríamos decir, no, pues educándonos estamos desde pequeños nos educan en la casa, pero realmente nosotros recibimos un aprendizaje, nos dan una instrucción, unas orientaciones, pero muchas veces no las vivenciamos. Nosotros cuando empezamos a interiorizar toda esa información que recibimos y la ponemos en práctica, porque incluso aquí en la doctrina y en el centro espírita aprendemos todos los días muchas cosas, nos hablan cosas tan espectaculares, tan hermosas, y pasa mucho, mucho tiempo hasta que realmente decimos, oiga, si muestre yo, me evalúo, me analizo yo de verdad, he puesto en práctica eso, solamente nos escuchamos y aprendemos y adquirimos a veces muchos conocimientos, tanto pues, que nos sirven para venir a dar conferencias, pero no interiorizamos esa información de volverla práctica, de vivenciarla. Cuando la vivenciamos, ahí ya estamos educados, ahí ya estamos, ya tenemos esa educación porque ponemos en práctica, damos ejemplo y podemos transmitir ese aprendizaje a otros. Podemos ayudar a otros para que ellos también progresen. Dice la pregunta 872, compete a la educación combatir esas malas tendencias y lo hará con provecho cuando se base en el estudio profundo de la naturaleza moral del hombre. Mediante el conocimiento de las leyes que rigen a esa naturaleza moral, se llegará a modificarla, así como se modifica la inteligencia mediante la instrucción, el temperamento mediante la higiene. Entonces, esa instrucción no solamente necesitamos la educación formal, tener conocimientos generales de todo, sino esta formación y educación que nos esclarece que somos seres espirituales, que hay leyes morales, que hay las leyes de Dios que nos rigen a todos. Y también dice que eso nos ayuda a modificar nuestra inteligencia, nuestro raciocinio, la forma de analizar, de percibir, de interpretar y de actuar. Y también dice que el temperamento, entonces cuando aprendemos a modificar y a gestionar también esas emociones y esos pensamientos y las reacciones que tenemos hacia los estímulos y hacia los comportamientos de los demás,
empezamos a desarrollar esa capacidad de comprensión, de compasión, de paciencia, y a desarrollar todas esas virtudes necesarias para poder crecer, para poder iluminarnos como seres espirituales. También esa formación está aquí implícita. Y esa higiene, la higiene mental, ¿no? Sacarnos toda esa basura que a veces mantenemos allí, que nos llena de resentimientos y de tantas cosas que nos son limitantes. Entre tantas virtudes que nombramos, Juana de Ángeles nombra la paciencia, la humildad y la abnegación como primeras y en ese orden. Sin paciencia no habría humildad, y sin la humildad no tendríamos esa abnegación y esa alegría de vivir. Lao Tse cuando habla de las virtudes, nombra el respeto por todo ser viviente, por la vida, la sinceridad o franqueza, la dulzura o bondad y el apoyo o el servicio. Jesús, pues sabemos que es un compendio de todas estas virtudes, pero el amor lo engloba todo. El amor, la bondad y la compasión engloba todas estas virtudes. Entonces, en este proceso también no olvidar pues, que la disciplina, la fuerza de voluntad, el trabajo constante se requiere. Es de todos los días y de cada minuto, porque no es solamente cada 8 días yo me dispongo a ver cómo hago este proceso, a ver a dónde yo. Todos los días y cada minuto tenemos que trabajar en nosotros mismos. Desde la búsqueda de la iluminación fluye la comprensión acerca del deber de vivir el presente con carácter integral, sin nostalgia por el pasado que no puede modificar, sino mediante las acciones actuales, ni ansiedad por el futuro al que tal vez no se llegue. Y eso es muy importante porque lo estamos viendo ahorita, tantos problemas, tantos intentos de suicidio, tantos suicidios, tanta depresión, estrés, ansiedad, angustia, porque vivimos pensando mucho en el pasado y preocupándonos mucho por el futuro. Y vivimos constantemente en eso, ¿no? Saltando del pasado al futuro y no nos detenemos en el aquí y en el ahora, en tener la atención en el momento presente. Y en el momento presente porque es lo que estamos viviendo, es ahora, el pasado ya lo vivimos, ya pasó lo que pasó, bueno o malo, ya tenemos que asimilarlo, aceptarlo, usar lo bueno, toda la experiencia, el aprendizaje, y tenemos es que estar presentes en el ahora, trabajar en el ahora, esforzarnos en lo que estamos haciendo ahora, porque así estamos construyendo el presente y estamos proyectándonos hacia el futuro. Futuro que no sabemos cuándo llegue, ¿no? O sea, ya mañana es futuro, ya en un segundo futuro, pero no sabemos qué pueda hacer en ese futuro. Entonces, por eso es muy importante estar siempre en el presente, para mantenerlos fuera de esa angustia, de esa ansiedad, que lo único que hace es agotar nuestra energía y nuestra fuerza vital. Dice en las bases para la autorrealización, decía, esto es muy interesante, lo encontré en 2 libros diferentes, pero me pareció muy importante traerlo. Dice Jesús, el más notable psicoterapeuta que la humanidad conoció, afirmó: vosotros sois dioses y podéis hacer todo cuanto hago y mucho más si quisierais. Para lograr el éxito en esta tentativa es necesario poseer autoconfianza y fe. Es seguridad coherente que existe entre el desear y el poder realizar. Identificarse con un Dios es ampliar los valores que duermen en lo íntimo y no son considerados. Entonces, aquí, al decir que nosotros somos dioses, nos está diciendo que tenemos esa capacidad creativa también, esa capacidad de amar, de dar. Podemos tener las características de ese Dios bueno, de ese Dios justo, de ese Dios amoroso, y tenemos también responsabilidad frente al planeta y frente a cada acción que tenemos, ¿no? Y eso nos da una confianza.
El saber que yo tengo esa capacidad y que puedo hacer cosas, dice, aún mayores de las que Jesús hizo, pues eso me hace pensar que tengo mucho potencial para dar y que puedo confiar en que puedo salir adelante usando ese potencial que tengo, no puedo confiar en eso. Y esa parte me parece mucho más interesante. Dice, la herencia genética desempeña un rol fundamental, especialmente en lo que respecta al gen de Dios, que propicia la espiritualidad innata en el individuo, responsable de su nivel emocional trascendental. Entonces, aquí pues sabemos Dios es un ser espiritual, lo que nos hace definitivamente es estar convencidos que somos seres espirituales. Y nosotros tenemos mucho en cuenta la herencia, ¿no? La herencia de nuestros padres, lo que heredamos de nuestros padres, de mis padres, heredé el cabello, heredé las enfermedades, decimos muchas veces, el que es sociópata, no, es que eso lo heredaron, lo heredó de los papás, todo lo heredamos y nos quejamos, a veces usamos eso como una excusa para, para victimizarnos, a veces para no asumir las responsabilidades que tenemos. También sabemos que heredamos pues de nosotros mismos. Y pues en esa herencia también, como heredamos las cosas buenas que ya habíamos conquistado, también traemos muchas cosas que aún están pendientes, pero el saber que heredamos, que tenemos el gen de Dios, quiere decir que estamos heredando toda esa capacidad de amor, de dar, de Dios, todas esas virtudes, todas esas grandes cosas maravillosas que sabemos que tiene nuestro Padre Dios, las heredamos nosotros. Entonces no somos pobres de nada. Tenemos una cantidad de recursos que podemos explorar y que podemos usar para trascender, para avanzar. Bueno, cuando se conquista, cuando ese ser que ha logrado esa iluminación, dice, se transforma de inmediato el aspecto del individuo que se torna sereno, de mirada mansa y brillante, de voz dulce sin afectación, cuya vibración enternece e impregna a cuantos lo escuchan. Qué maravilla llegar uno a verse y sentirse así. Hay seres que ya han alcanzado ese nivel, pero estas son las características, donde ya no hay esa amargura, donde ya no hay esa actitud de reaccionaria frente a todo lo que pasa, sino esa serenidad, esa calma, que con una mirada, con una voz, la dulzura siempre allí presente. La armonía se apodera de su comportamiento y todo él es una antorcha que arde sin crepitar, sin oscilar, conservando la misma luminosidad. Entonces siempre en armonía. Yo leía esto y decía, pues las características, el primer ser que se me venía a la mente, pues Jesús, obviamente, pero también Teresa de Calcuta, también Gandhi, muchos seres que eran Francisco de Asís. Dice, conserva la calma ante los desafíos, armonía interna que transita sin sufrir trastorno alguno. Entonces, no quiere decir que ellos ya al llegar a este punto ya eran pues ángeles. Todavía tenían sus luchas, todavía habían dificultades, todavía se presentaban muchas cosas en su trayecto, su trasegar, pero no permitían que los alteraran y que les quitara la paz interior. Dice, no es pasivo, se vuelve dinámico, activo y contribuye a favor de las transformaciones sociales, culturales, económicas y morales. Entonces, cuando se está en este estado, no es que se va uno allí debajo de la palma ya a meditar día y noche y no hace nada más, ¿no? Al contrario, siempre está proactivo para ayudar, para servir, para dar, para hacer, para ofrecer en todos los ámbitos de la vida, también en los artísticos, en todos los campos. También nos hablan de la necesidad de cultivar ese cuerpo con la alimentación, con el cuidado hacia el cuerpo. Dice, tan necesario como es la alimentación para una existencia saludable, el cultivo de la reflexión, de la oración y de la meditación se torna relevante. Las primeras atienden las células físicas y lo otro, aquellas que son de orden psíquica, generadoras de la organización material.
Entonces, el cuidado del cuerpo es importante, la alimentación, la salud, pero también el alimento, el que nutrimos, ¿no? Esa parte espiritual. Y habla de la reflexión, de lo que habla en la pregunta 919, de conocerte a ti mismo, de analizar lo que hemos hecho, por qué lo hemos hecho, si hemos actuado bien siempre. La oración, que es la permanente conexión con nuestro amado Padre para fortalecernos, fortalecer la fe. Y la meditación, que nos ayuda mucho para aquietar el pensamiento, para centrarnos, regalarnos un tiempo para nosotros mismos, para tranquilizar, para armonizarnos, y a nivel cerebral ejerce cualquier cantidad de beneficios esta actividad de la meditación. Ya en la plenitud, alcanzando la autorrealización, nos dice: solamente aquellos que se liberan y aman, después de atravesar las dificultades de superar las metas iniciales del proceso terrenal, social, familiar, personal, y permanecer dedicados al bien general y transformados interiormente, así como iluminados por la llama de la inmortalidad en la cual están inmersos por la propia causalidad, disfrutarán de la real plenitud, que es la meta esencial, el estado luminoso. Entonces, como vemos, después de todo este arduo trabajo, porque es un arduo trabajo en muchos frentes, en muchos roles que hay que cumplir, que hay que llevar a cabo, trabajando siempre por el bien general, por el interés de todos, manteniéndose allí en ese frente de luchas, que se alcanza esa plenitud, dice un estado luminoso. Y del estado luminoso, en una conferencia que hablaba Divaldo Franco, él lo explica así. Dice que el estado luminoso es encontrar al Dios de afuera armonizándose con el Dios de adentro. Entonces me parece muy, muy bonita esta frase. Y Dean Dyer dice algo muy interesante frente a esta plenitud, y dice que cuando nosotros nos hemos dado cuenta que no necesitamos nada y que preferimos que otro tenga eso antes que yo, es cuando es cuando estamos pensando como piensa Dios, cuando nos hemos conectado con ese pensamiento cósmico. Dice, al amar, busca olvidarse de sí mismo a fin de donarse, enriqueciéndose con cuanto promueve a los demás. Este sentimiento constituye el momento glorioso de la autorrealización. Entonces, si queremos ser felices, autorrealizados y plenos, es servir y amar hasta doler, decía Teresa de Calcuta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Ingrid por estas enseñanzas para todos nosotros. Vamos a mirar en el chat si hay preguntas. Permítame un momentico. Bueno, en este momento no hay preguntas para Ingrid. Vamos a ver si al final del Evangelio hay preguntas. Entonces, para continuar con nuestra tarea, le damos la palabra a nuestra querida Rosalvita con el Evangelio. Es fuera de la caridad, no hay salvación, del capítulo 15, ítem 10. Rosalvita, ya te damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Nos corresponde hoy el Evangelio del capítulo 15. Fuera de la caridad no hay salvación, ítem 10. Vamos. ¿Me están escuchando bien? Sí, Rosalvita, perfecto. Bueno, gracias. Vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo en este momento que nos dé la luz para entender este mensaje y que lo podamos llevar a la práctica, a la vivencia de cada uno. El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 15, fuera de la caridad no hay salvación.
el ítem 10. Instrucción. Instrucción de los espíritus. Fuera de la caridad no hay salvación. Ítem 10. Aquí nos habla Pablo, apóstol. Hijos míos, en la máxima, fuera de la caridad no hay salvación, están contenidos los destinos de los hombres en la tierra y en el cielo. En la tierra, porque a la sombra de ese estandarte vivirán en paz. En el cielo, porque los que la hayan practicado encontrarán gracia ante el Señor. Esta divisa es la antorcha celeste, la columna luminosa que guía al hombre en el desierto de la vida para conducirlo a la tierra prometida, y brilla en el cielo como una aureola santa en la frente de los elegidos, y en la tierra está grabada en el corazón de aquellos a quienes Jesús dirá: pasad a la derecha, vosotros los bendecidos de mi Padre. Les reconoceréis por el perfume de la caridad que esparcen a su alrededor. Nada expresa mejor el pensamiento de Jesús, nada resume mejor los deberes del hombre que esta máxima de orden divino. El espiritismo no podría probar mejor su origen que dándola por regla, porque es el reflejo del más puro cristianismo. Con semejante guía el hombre no se perderá jamás. Aplicaos, pues, amigos míos, a comprender su sentido profundo y sus consecuencias, y a buscar en ellas vosotros mismos todas las aplicaciones. Someted todas vuestras acciones al control de la caridad, y vuestra conciencia os contestará. No solamente os evitará hacer el mal, sino que os llevará a hacer el bien, porque no basta una virtud negativa, es menester una virtud activa. Para hacer el bien es necesario la acción de la voluntad. Para no hacer mal, basta muchas veces la inercia y la negligencia. Amigos míos, agradeced a Dios que os permitió que pudieseis gozar de la luz del espiritismo, no porque los que la poseen puedan ser los únicos que se salven, sino porque ayudándoos a comprender mejor las enseñanzas de Cristo, hace de vosotros mejores cristianos. Haced pues que al veros se pueda decir que verdadero espírita y verdadero cristiano son una sola cosa y una misma cosa, porque todos los que practican la caridad son los discípulos de Jesús, cualquiera que sea el culto al que pertenezca. Pablo Apóstol, París, 1860. Ahora vamos a hacer estas reflexiones acerca del tema que acabamos de escuchar. Fuera de la caridad no hay salvación. Fuera de la caridad no hay salvación. Toda la moral de Jesús se resume en la caridad y en la humildad, es decir, en las dos virtudes contrarias al egoísmo y al orgullo. Con esta guía el hombre no se perderá jamás, porque a la sombra de la caridad los hombres viviremos en paz y en armonía. Nada resume mejor los deberes del hombre que esta máxima de orden divino. Todos estamos en capacidad de practicar la caridad, porque Dios en su misericordia nos ha dotado a todos con las mismas herramientas como son el libre albedrío, la inteligencia, la razón, la voluntad, que estas son las llamadas potencias del alma. La máxima fuera
de la caridad no hay salvación es la consagración del principio de igualdad ante Dios y de la libertad de conciencia. Con esta máxima por regla, todos los hombres son hermanos y cualquiera que sea el modo de adorar a Dios, se tienden la mano y oran unos por los otros. La caridad está al alcance de todo el mundo, del ignorante y del sabio, del pobre y del rico, y es independiente de toda creencia particular. San Pablo definió la verdadera caridad y él mostró no solo en la beneficencia, sino en el conjunto de todas las cualidades del corazón, en la bondad y en la benevolencia con respecto al prójimo. Nos encontramos en un mundo de expiación y de pruebas donde hay mucha necesidad de caridad. Para hacer la caridad es necesario la acción de la voluntad. Jesús no solo hizo de la caridad una de las condiciones para la salvación, sino la condición única, y nos dio el ejemplo. Si coloca la caridad en primera línea entre las virtudes, es porque implícitamente encierra todas las otras: la humildad, la dulzura, la benevolencia, la indulgencia, la justicia, etc. Y porque es la negación absoluta del orgullo y del egoísmo. Muchas gracias. Le agradecemos a Rosalvita por esta enseñanza que nos trae el día de hoy el Evangelio. En el chat no hay preguntas en este momento, solo agradecimientos para Ingrid por su charla. Entonces, vamos a dar por terminada la tarea, sin antes pues invitarlos para la próxima charla el día sábado. Va a estar con nosotros Nabor Jaramillo. El tema es desequilibrios y sus consecuencias. Bueno, entonces le damos muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Vamos a terminar, no sé si don Germán quiera decir algo en este momento. Para la próxima conferencia, invitarlos a la generosidad de Nabor. Él es un profesional en el área de la salud, que va a estar con nosotros desde la ciudad de Ibagué. Entonces, para que decir, estemos muy atentos a esa conferencia que nos va a dar nuestro querido Nabor, que es un profesional en el área de la salud. Entonces, para Ingrid y para Rosalvita, muchísimas gracias. Y para todas y todos mis hermanos, muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Entonces, para dar terminada la tarea del día de hoy, vamos a invitar a nuestra hermana Rosita Perdomo para que nos haga la oración de cierre. Muchas gracias. Buenas tardes para todos mis hermanos. Nos disponemos para elevar nuestro pensamiento a nuestro Padre Dios, amadísimo Padre, de infinita caridad e infinito amor. Hoy te damos gracias, Padre bueno, por todo su amor, por todas las bendiciones que derramas a diario sobre todos nosotros. Gracias por la vida que tenemos, por nuestras familias y por nuestro planeta Tierra. También, Padre Señor, queremos darte gracias por nuestro amado Señor Jesús y por la gran cantidad de espíritus buenos que nos acompañan a diario. También suplicarle por todos nosotros, por todos nuestros hermanos que se encuentran acá en el chat y por todas sus familias, para que en este día sean bendecidos, iluminados con el amor de mi Padre Dios. Y suplicar el radiante brillo espiritual para todos los espíritus guías,
espirituales que están al lado nuestro, acompañándonos en nuestras charlas, en nuestro estudio, en nuestro centro espírita, Ruta de Luz y en todos los centros espirituales que nos acompañan. Implorando siempre que se haga su santísima voluntad, Padre bueno, no la nuestra, y que así sea, Señor. Sí, sí, sí. Que así sea. Le damos las gracias a todos por su asistencia Muchas y gracias a bendiciones todos. para todos.